Cuando mi hija se casó, nunca mencioné las propiedades frente al mar de $30 millones, mi difunto esposo me dejó. Bien lo que me quedé callado porque un mes después, su nuevo esposo se presentó con un abogado que exigía su parte. Pero él tenía no hay idea de que ya sabía quién era realmente. Si estás viendo esto, suscríbete y déjame saber de dónde estás mirando. Déjame retroceder sobre cómo comenzó este desastre. Hace 2 años, mi esposo Thomas murió de un ataque al corazón, dejándome con un imperio inmobiliario a lo largo de la costa de California. Propiedades en Malibú, Carmel, Monterrey, lugares tan hermosos que te dejan sin aliento. Sara siempre he sido la niña de papá, así que cuando trajo a Brad Mitchell a casa la Navidad pasada, mantuve la boca cerrada a la herencia. Llámalo la intuición de la madre, pero algo sobre la sonrisa de ese hombre me recordó a un tiburón. Sara estaba brillando de felicidad, planeando una boda en la playa para junio. Mamá, Brad ha pasado por mucho, diría, acariciando su mano sobre mi mesa de comedor. Su primera esposa murió en ese terrible accidente automovilístico. Finalmente está listo para amar de nuevo. Asentiría y vertía más vino, viendo este supuesto videover en duelo calcula el valor de mi candelabro de cristal. Oh, lo sabía exactamente quién era Brad Mitchell. La pregunta era si mi hija lo resolvería antes de que fuera demasiado tarde. La boda fue hermosa. Sara se veía radiante con el vestido de su abuela, y Brad jugó perfectamente al devoto novio. Durante sus votos, prometió protegerla y apreciarla para siempre. Doblé mis ojos con mi pañuelo. No de la alegría, sino por el esfuerzo que se necesitó para no ponerse de pie y decirles a todos lo que descubrí sobre el pasado de mi nuevo yerno. 3 semanas después, Brad llamó a mi puerta con un maletín y un hombre con un costoso traje. Margaret, dijo Brad, su voz madres. Este es Robert Cain, mi abogado. Necesitamos discutir sus obligaciones legales. Las invité a mi sala de estar, serví café en mi mejor momento china, y esperó. Estos dos no tenían idea de que estaban entrando en la web de la araña. Como el esposo de Sara, Brad comenzó, tengo derecho a comprender la posición financiera de nuestra familia. California es un estado de propiedad comunitaria. Lo que significa lo que no significa absolutamente nada con respecto a mi herencia. Interrumpí. Ellas propiedades me quedaron solas, no a Sara. Caín se aclaró la garganta. Señora Sullivan, aunque técnicamente correcto, creemos que hay motivos para un acuerdo más equitativo. Abrió su maletín con precisión practicada. El matrimonio de su hija crea ciertas expectativas. Bebí mi café con calma. ¿Qué tipo de expectativas? Seguridad financiera para su futura familia. Brad dijo, Sara y yo queremos hijos, necesito saber que esos niños serán provistos. La audacia fue impresionante. Este hombre había estado casado a mi hija durante exactamente 28 días, y él ya estaba haciendo reclamos por propiedad vale $30 millones, pero mantuve mi expresión neutral. Veo. ¿Y qué exactamente estás proponiendo? Caín deslizó un documento sobre mi mesa de café. Un acuerdo de confianza familiar. Transferiría las propiedades en un fideicomiso, manteniendo el control durante su vida, pero asegurando una sucesión suave a Sara y Puntilla. Recogí los documentos escaneándolos con la atención cuidadosa de alguien que había pasado 40 años casado con un desarrollador inmobiliario. Oculto en el lenguaje legal era una cláusula que le daría a Brad Power Top 100 me convirtió incapacitado. Esto es bastante completo, dije. Necesitaré tiempo para revisarlo con mi abogado. Brad la sonrisa se apretó casi imperceptiblemente. Por supuesto, pero Margaret, la familia debería confiar en la familia. Estas propiedades también representan la herencia de Sara. ¿No debería tener algo de seguridad? Fue entonces cuando supe cierto, esto no se trataba de Sara o futuros nietos. Esto fue sobre Brad Mitchell y obteniendo sus manos en $30 millones de bienes inmuebles de primer nivel de California. Lo que no sabía era que ya lo había investigado.
Que él realmente no sabía que su primera esposa no había muerto en ningún accidente automovilístico. El investigador privado que había contratado hace meses había sido minucioso. Frank Romano no fue barato, pero cuando tu único hijo se enamora de un hombre cuya historia no se suma, pagas lo que se necesita. El verdadero nombre de Brad Mitchell es Brandon Michael Elson, Frank me había dicho en su oficina abarrotada en el centro. Tiene bastante currículum. 3 matrimonios anteriores, todos a viudas ricas. Primero la esposa supuestamente murió en un accidente automovilístico, excepto que no hay certificado de defunción. Ella desapareció después de solicitar el divorcio y afirmando que había robado de sus cuentas comerciales. El archivo estaba lleno de fotocopias, fraude de tarjetas de crédito, cargos de malversación que se eliminaron misteriosamente y un patrón de apuntar a mujeres vulnerables con activos. Cambia su nombre cada pocos años. Se muda a un nuevo estado, se reinventa a sí mismo, su hija no es su primera marca, la señora Sullivan, y ella no será la última a menos que alguien lo detenga. Sentado en mi sala de estar ahora, al ver a Brad realizar su rutina de marido preocupado, me sentí enfermo pensando en lo que había planeado para Sara. Pero también sentí algo más. La fría satisfacción de saber yo sostuvo todas las cartas. ¿Sabes qué? Dije colocando mi taza de café. Y creo que esta idea de confianza tiene mérito, pero me gustaría proponer algunas modificaciones. Ambos hombres se inclinaron ansiosamente. Primero, yo deseo una divulgación financiera completa de ambos. Activos, deudas, ingresos, historia durante los últimos 5 años. Si vamos a ser socios familiares, todo debería ser transparente. Vi a Brad's cara con cuidado. Un músculo se contrajo cerca de su ojo izquierdo. Que parece invasivo, el dicho. Quiero decir, ¿qué tiene que ver mi historial financiero anterior con su planificación patrimonial? Todo, respondí suavemente. Necesito entender qué tipo de habilidades de gestión financiera aporta a la mesa. Después de todo, potencialmente supervisar los activos por valor de $30 millones. Caín saltó. Señora Sullivan, aunque apreciamos a su inmutadia, las finanzas personales del señor Mitchell no son relevantes para ellos. Completamente relevante, interrumpí. No pondré el trabajo de mi vida en un fideicomiso administrado por alguien cuyo financiero historia que no entiendo. Eso sería irresponsable. La habitación se quedó en silencio, prácticamente podía escuchar las ruedas girando en la cabeza de Brad. No pudo proporcionar un historial financiero limpio porque la historia de Brandon Michael Elson era todo menos limpia. Creo que necesitamos presentar esta discusión, dijo Brad finalmente. Margaret, obviamente te sientes abrumado por una decisión tan grande. ¿Por qué no tomas unas semanas, pensarlo? Oh, no estoy abrumado en absoluto, dije alegremente. De hecho, estoy energizado. Este es lo más interesado a cualquiera que haya estado en mis asuntos financieros desde que murió Thomas. Me puse de pie señalando que la reunión había terminado. Haré que mi abogado haga algunas preguntas preliminares para ese financiero divulgación. Nada demasiado invasivo, solo diligencia de vida estándar. Tú entiendes, después de que se fueron, me sirví una generosa copa de vino y llamé a Frank Romano. Tomaron el anzuelo. Le dije: Brad va a correr ahora. No puede arriesgarse a una verificación de antecedentes financieros. ¿Qué hay de tu hija? Miré por mi ventana al océano, observando olas chocar contra las rocas de abajo. Sara será devastada, pero mejor desconsolada que muerto. 3 días después, Sara me llamó llorando. Mamá, Brad se fue. Dijo que él necesitaba espacio para pensar en nuestro futuro. Tomó toda su ropa y su auto y simplemente desapareció. Conduje a ella apartamento de inmediato, encontrándola acurrucada en el sofá en su pijama, agarrando una caja de pañuelos. No entiende, ella sollozó. Todo era perfecto. Estábamos muy felices. ¿Por qué lo haría?
¿Te vas sin siquiera hablarme? Me senté a su lado, acariciando su cabello como solía hacerlo cuando era pequeña y tenía pesadillas. A veces las personas no son quienes creemos que son, cariño. Pero él me amaba. Sé que él me amaba. Dijo, fui lo mejor que le ha pasado. Estoy seguro de que lo fuiste, dije suavemente. Pero a veces la gente ama la idea de alguien más de lo que ama a la persona real. Sara se retiró, estudiando mi cara. ¿Sabes algo? ¿No tienes sobre Brad? Este fue el momento en que temía. ¿Cómo le dices a tu hija que su esposo es un criminal, quien se casó con ella por dinero? ¿Cómo explicas que has estado investigando al hombre que amaba? Contraté un investigador privado, admití. Algo sobre Brad me molestó desde el principio. Necesitaba saber más sobre sus antecedentes. Los ojos de Sara se abrieron. Mamá, ¿cómo podrías? Eso es tal una violación de la privacidad. Sara. El verdadero nombre de Brad es Brandon Michael Elson. Él es estado casado 3 veces antes, siempre con mujeres con dinero. Su primera esposa no murió en un accidente automovilístico. Ella desapareció después de acusarlo de robo. Pero incluso mientras hablaba, pude ver a Sara cerrándose, negándose a aceptar lo que le estaba diciendo. No puedo creer que hayas hecho esto, susurró. No puedo creer que llevaste al hombre que amo con tus sospechas paranoicas. Fue entonces cuando me di cuenta de la peor parte de toda la situación. Incluso con la prueba del pasado criminal de Brad, Sara preferiría culpe que me enfrenta a la verdad sobre su esposo. 3 semanas de silencio. 3 semanas de mi hija se negaba a hablarme porque me atreví a investigar al hombre que la había abandonado. Llamaría, conseguiría correo de voz. Enviaría mensajes de texto, no recibiría nada. Conduciría por su departamento, vería su auto en el estacionamiento, pero ella no contestaba la puerta. La peor parte no fue el tratamiento silencioso. Estaba sabiendo a Brad todavía estaba ahí afuera, probablemente ya apuntando a su próxima víctima. Frank Romano lo había rastreado hasta Phoenix antes perdiendo el sendero. Es bueno desaparecer, Frank me había dicho. Dale 6 meses para establecer un nuevo identidad, y aparecerá en otra ciudad con otra historia. Estaba tomando mi café de la mañana cuando sonó el timbre. A través de la casa, vi a Sara parada en mi porche, pero no se parecía a mi hija. Su rostro era gaunt, sus ojos huecos, y había perdido al menos 15 libras. Sara. Abrí el puerta inmediatamente. Cariño, entra. Ella pasó junto a mí como un fantasma a acomodarse en mi sofá en el lugar exacto donde Brad había hecho sus demandas un mes antes. Necesito saberlo todo, ella dijo sin preámbulo. ¿Sobre Brad? Sobre lo que descubriste. Mi corazón se rompió verla así. Cariño, ¿estás seguro de que quieres todo, mamá? Necesito para entender lo que me casé. Fui a mi estudio y recuperé el archivo de Frank. Durante las siguientes 2 horas, caminé Sara a través del historial criminal de Brandon Michael Elson. El certificado de defunción falso que había creado para su primera esposa, los ancianos mujer en Oregon que había perdido sus ahorros de jubilación a su esquema de inversión, la Socialité de Phoenix que casi muere por envenenamiento antes de que sus hijos intervinieran. Se estaba intensificando, le expliqué suavemente. Cada matrimonio, ellas apuestas se hicieron más altas. Los métodos se volvieron más peligrosos. Sara miró las fotografías que Frank había tomado. Puntilla entrando en hoteles con otras mujeres. Brad en los cajeros automáticos retirando efectivo de las cuentas que no le pertenecieron. Reunión de Brad con criminales conocidos en Las Vegas. El hombre con el que me casé no existe, susurró. No, cariño, no, pero me sentí tan conectado con él, tan entendido. ¿Cómo podría alguien fingir ese nivel de intimidad? Me senté a su lado, elegir mis palabras con cuidado, porque esa es su habilidad. Estudia mujeres, aprende lo que necesitan escuchar,
se convierte exactamente en lo que están buscando. No eras ingenuo, Sarah. Fuiste atacado por un profesional. Le conté sobre las propiedades de papá, dijo de repente, ella voz apenas audible. Sobre la herencia. Pensé que estábamos compartiendo nuestras vidas entre nosotros. ¿Cuándo tú decirle? Nuestra tercera cita. Estaba hablando de sus sueños de vivir junto al océano. Y mencioné que mamá tenía algunas hermosas propiedades frente a la playa. Pensé que estaba siendo romántico compartiendo la historia familiar. Las piezas hicieron clic juntos. Brad no se había enamorado de Sarah y luego descubrió la riqueza de su familia. La había identificado como un objetivo desde el principio. De alguna manera, sabía sobre el imperio inmobiliario de Thomas antes de haber invitado a Sarah a salir. Sarah, ¿dónde conociste a Brad? En la cafetería cerca de mi oficina. Estaba allí cada mañana leyendo la sección financiera. Comenzamos a charlar sobre inversiones y tendencias inmobiliarias. ¿Se acercó a ti o te acercaste a él? Ella pensó por un momento. Lo hizo. Él complementó mi análisis de cartera. Estaba calificando documentos para mi clase de economía. Dijo que estaba impresionado por una mujer quien entendió la dinámica del mercado. Frank Romano había mencionado que Brad típicamente investigaba sus objetivos ampliamente antes de hacer contacto. Si Sarah estaba calificando los documentos de economía en público, él habría sabido que ella trabajaba en la academia. A partir de ahí, sería bastante fácil aprender sobre las conexiones de su familia. Jugó un juego muy largo contigo. Y dicho. Esto no fue accidental, Sarah. Sabía exactamente quién eras antes de comprarte esa primera taza de café. Sarah se rompió entonces. No las lágrimas gentiles que había derramado por su abandono, sino sollozos profundos y desgarradores que parecían ven de su alma. Soy tan estúpido. Ella jadeó entre sollozos. Tan increíblemente estúpido. No eres estúpido. Eres humano y te enamoraste de alguien que no existe. Cuando finalmente se detuvo llorando, Sarah me miró con una expresión que nunca había visto antes. Algo duro y determinado había tenido reemplazó la devastación en sus ojos. Mamá, dijo en voz baja. Quiero que pague por esto, no solo por lo que me hizo, sino por lo que le ha hecho a otras mujeres, por lo que podría hacer a la próxima mujer. Cariño, la policía ha estado buscando a Brandon Michael Elson durante años. Si aún no lo han atrapado, pero sabemos algo que no saben, Sarah interrumpió. Sabemos que va a volver. ¿Qué te hace pensar eso? Sarah sacó su teléfono y me mostró un mensaje de texto que había llegado esa mañana. Sarah, he hecho un terrible error. Te amo más que a mi propia vida. Estoy recibiendo ayuda para mis problemas de compromiso. Por favor, dame otra oportunidad, explicaré todo. Puntilla. Miré el mensaje, luego el rostro. ¿Crees que esto es parte de algún plan más grande? Sé que lo es. Él no consiguió por lo que vino. Mamá no obtuvo acceso a las propiedades. Hombres como Brad no solo te vayas de 30 millones de dólares. Ella tenía razón. Y de repente entendí lo que proponía mi hija. ¿Quieres establecer una trampa? Sarah asintió lentamente. Y quiero darle exactamente lo que cree que quiere, y luego quiero destruirlo. En absoluto. Frank Romano sacudió su cabeza enfáticamente. Lo que estás sugiriendo es increíblemente peligroso. Este hombre ha muerto potencialmente antes. Sarah y me senté en la oficina de Frank presentando nuestro plan para atraer a Brad y reunir suficientes pruebas para que lo arresten. Y tenía que admitir que sonaba loco cuando lo dijimos en voz alta. Pero podría funcionar, insistió Sarah. Él piensa que soy con el corazón roto y desesperado. Si respondo a su mensaje de texto diciendo que lo perdono, que lo quiero de regreso, regresará. ¿Y luego qué?
Frank preguntó. Él regresa, te reconcilias y espero que confieses ser un asesino en serie. La vida real no funciona como televisión, señoras. Me incliné hacia adelante. Frank, dijiste que el FBI he estado rastreando a Brandon Michael Elson durante años. ¿Qué necesitarían finalmente arrestarlo? Evidencia de un continuo delito. No pueden procesarlo por presuntos asesinatos sin cuerpos. No pueden cobrarle por fraude financiero sin víctimas dispuestas a testificar. La mayoría de sus marcas anteriores están muertas o están demasiado avergonzadas para presentarse. Pero si intentó defraudarme, le pregunté. Si lo documentamos tratando de ganar ilegal acceso a mis activos, Frank consideró esto. Eso podría funcionar, pero el riesgo vale la pena. Sara interrumpió. Todos los días es libre. Está buscando otra víctima. Otra mujer va para pasar por lo que pasé, excepto que ella no sobrevivirá. Frank estudió a mi hija con un nuevo respeto. ¿Has cambiado, Sara? Hace un mes estabas defendiendo a este hombre. Ahora quieres ponerlo en prisión. Hace un mes pensé que sabía quién era. Ahora sé lo que es. La voz de Sara estaba quieta y quiero que se detenga. Pasamos la siguiente hora planeando nuestra estrategia. Sara respondería al texto de Brad, expresando perdón y anhelo desesperado por su regreso. Ella le diría que me sentía terrible al alejarlo y quería hacer las paces avanzando con el acuerdo de confianza. Jugaría la parte de una madre atada a la culpa para restaurar la armonía familiar. La clave, explicó Frank, está haciendo que comete fraude por escrito o en la grabación. Necesitamos una prueba documentada de intención penal. ¿Qué pasa con las cámaras ocultas? Sugerí no admisible sin consentimiento en California, pero si Sara usa un cable y es una participante dispuesta en la grabación, esa evidencia podría usarse. Sara asintió de inmediato. Lo haré. Sara, necesitamos discutir por qué realmente te estás registrando, advirtió Frank. Tendrás que convencer a un sociópata de que todavía lo amas. Tendrás que dejar que te toque, te bese, manipularte, todo mientras sabía lo que le ha hecho a otras mujeres. ¿Estás preparado para ese costo psicológico? Mi hija era tranquilo por un largo momento, mirando la ventana de Frank a la ciudad de abajo. Mamá, dijo finalmente, cuéntame sobre el de papá, primer proyecto de desarrollo, el que casi lo quiebra. Estaba confundido por el cambio de sujeto, pero respondí al Phoenix Strip mal. Invirtió todo lo que teníamos y el contratista desapareció con el dinero. Perdimos nuestro house, tuvo que mudarse con la abuela durante 6 meses, pero él reconstruyó. Sara dijo que él no se rindió. Encontró otra forma. Le tomó 5 años recuperarse financieramente. Sara se volvió hacia nosotros. Papá siempre dijo que el fracaso solo te derrota si te define. Bueno, no estoy dejando que Brad Mitchell me defina. Me voy a definir por cómo respondo a lo que lo hizo. Frank suspiró. Muy bien, hacemos esto a mi manera con una copia de seguridad adecuada y protocolos de seguridad. Si en algún momento esta situación se siente peligrosa, abortamos la operación. Sara le envió un mensaje de texto a Brad que noche. He sido miserable sin ti. ¿Podemos hablar? Creo que mamá también quiere disculparse. Su respuesta llegó a minutos. Sabía que lo entenderías. Te amo mucho. Estaré en casa mañana, hogar. Después de todo lo que había hecho, después de abandonarla sin explicación, él todavía consideraba su apartamento en casa. La arrogancia era impresionante. Esa noche Sara se quedó en mi casa. Nos sentamos hasta el amanecer, revisando cada detalle de nuestro plan. Frank había arreglado vigilancia sin marcar fuera del apartamento de Sara. Sara usaría un cable durante todas las interacciones con Brad. Y participaría en una reunión grabada donde Brad se incriminaría al detallar sus planes para el acuerdo de confianza. ¿Estás seguro de esto, cariño?
Pregunté mientras observamos el amanecer sobre el océano. Una vez que comenzamos esto, no hay vuelta atrás. Sara bebió su café pensativamente. Mamá, ¿recuerdas cuando tenía 12 años y esos niños mayores me intimidaban en la escuela? Llegaste a casa llorando todos los días durante un mes. ¿Y qué me dijiste? Sonreí, recordando que los matones cuentan con buenas personas que hacen nada. Ganan cuando las personas decentes están demasiado asustadas o demasiado educadas para defenderse. Bueno, dijo Sara, de pie y alisando su cabello. He terminado de ser educado. A las 2:47 de la tarde, el auto de alquiler de Brad llegó al complejo de apartamentos de Sara. El equipo de vigilancia de Frank estaba en posición. Sara estaba conectada y lista, y estaba estacionado en mi auto al otro lado de la calle, mirando a mi hija caminar en los brazos de un asesino. Esto fue tampoco lo más valiente que habíamos hecho o lo más estúpido. En unos 30 minutos descubra cuál. A través del auricular de Frank, escuché a Sara abrir la puerta de su apartamento. Puntilla. Su voz era perfectamente calibrado. Herido pero esperanzado. Enojado pero perdonador. Sara, bebé, lo siento mucho. Su voz era exactamente como recordaba, suave, practicada, devastadoramente sincero. Entré en pánico. Las preguntas de tu madre, la presión sobre finanzas, solo me lastimé antes, y estaba aterrorizado de ser lastimado nuevamente. La manipulación fue magistral. Convirtió su vuelo criminal en vulnerabilidad, su abandono a protección de auto-P. Si no supiera lo que sabía, podría haberme encontrado convenciéndome. Te extrañé mucho, Sara dicho. Y escuché un dolor genuino en su voz. A pesar de todo lo que había aprendido sobre él, parte de ella realmente había amado el hombre que ella pensó que era. Yo también te extrañé. Todos los días seguía pensando sobre nuestra vida juntos, nuestro futuro, sobre los niños que queremos tener. Una pausa sobre la construcción de algo hermoso con los recursos de su familia. Ahí estaba, menos de 5 minutos, y ya estaba dirigiendo la conversación hacia mi dinero. Mamá se siente terrible sobre cómo te trató, dijo Sara, siguiendo nuestro guión. Ella quiere hacer las cosas bien. Tu madre solo estaba siendo protectora. Entiendo eso ahora, pero Sara, necesitamos avanzar con nuestra planificación financiera. He estado pensando en eso mientras estaba lejos, y tengo algunas ideas. Agarré el volante más apretado. Frank nos había advertido que Brad probablemente se movería rápido esta vez. Había perdido casi un mes y estaría ansioso por completar su estafa antes de que tuviera tiempo de investigar más. ¿Qué tipo de ideas? Preguntó Sara. Bueno, la cartera de propiedades de tu madre es impresionante, pero no es diversificado. Todas esas propiedades costeras son vulnerables a las fluctuaciones del mercado, regulaciones ambientales, cambio climático. Necesita a alguien con experiencia en inversión para ayudarla a reestructurarse. La audacia fue impresionante, se estaba posicionando como mi salvador financiero mientras planeaba robarme a ciegas. No sé mucho sobre inversiones, dijo Sara. Pero eso suena complicado. No complicado, solo estratégico. Podríamos establecer una empresa de gestión, transferir las propiedades a una estructura corporativa para ventajas fiscales. Conozco personas que se especializan en este tipo de preservación de riqueza. Apuesto a que lo hizo. Frank había mencionado que Brandon Michaelson generalmente trabajaba con una red de delincuentes, abogados falsos, contadores corruptos, documento falsificado especialistas. ¿Mamá mantendría el control?, preguntó Sara. Por supuesto, ella sería la beneficiario principal, pero estaríamos protegiendo sus activos para el futuro, para la herencia de nuestros hijos, niños, nuestros hijos. Ya estaba reclamando la propiedad de nietos que no existía, vinculando su futuro ficticio a mis activos reales. Tal vez deberíamos todos conocer, sugirió Sara. Mamá, tú y yo para discutir esto correctamente.
Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. ¿Está disponible mañana? La voz de Frank crujió a través de mi auricular. Él es moviéndose demasiado rápido. Esto se siente urgente para él, le susurré. Él sabe que sospecha. Él quiere cerrar este trato antes de profundizar. Mañana podría ser demasiado pronto. Sara estaba diciendo que ha estado realmente molesta por conducir tú lejos. Ella podría necesitar más tiempo para Sara. La voz de Brad había cambiado, cada vez más intenso. Necesito que entiendas algo. Tu madre tiene más de 30 millones de dólares en activos y ella es vulnerable. Una mujer soltera de su edad, aislada, haciendo decisiones emocionales. Hay personas que se aprovechan de situaciones como esta. La proyección fue extraordinaria. Él era describiéndose a sí mismo mientras se posicionaba como su protector. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que ella necesita familia cuidándola. Orientación profesional, protección legal. Si esperamos durante mucho tiempo, si la dejamos tomar decisiones mientras ella está emocionalmente comprometida, podría perder todo. ¿Crees que alguien intentaría aprovecharla? Sara, las viudas ricas son objetivos. Estafa a artistas, depredadores financieros, incluso miembros de la familia que desean disputar testamentos o manipular las decisiones de herencia. Nosotros necesito adelantarse a esto. Casi me reí. Brandon Michael Elson advirtió a mi hija sobre Brandon Michael Elson. Me estás asustando, dijo Sara. Y ella no tenía que fingir el miedo en su voz. No quiero asustar tú. Me refiero a protegerlos a los dos. Pero tenemos que actuar decisivamente. Hubo una larga pausa. Y podría imaginar que Sara parecía considerar sus palabras, dejándole pensar que su urgencia estaba funcionando. Bien, ella dijo finalmente. Déjame llamar a mamá esta noche. Veré si puede conocernos mañana por la noche. Perfecto. Y Sara, no mencionas el detalles de lo que discutimos. Solo dile que estoy de vuelta, que nos hemos reconciliado y que me gustaría disculparse por mi comportamiento. ¿Por qué no debería mencionar las ideas de inversión? Porque ella querrá investigarlos, tal vez consulte a sus propios asesores financieros. No necesitamos interferencias externas para complicar las cosas. Afuera interferencia. Se refería a una supervisión legítima que expondría sus intenciones criminales. Brad, Sara dijo con cuidado, estas son grandes decisiones. ¿No debería mamá tener consejo profesional? Ella tendrá consejos profesionales. Mío. Sara, tengo un MBA de Wharton. 15 años de experiencia en gestión de patrimonio. No soy algunos aficionados que intentan aprovechar a su familia. Excepto que no era Brad Mitchell con un MBA de Wharton. Él fue Brandon Michael Elson, un abandono de la escuela secundaria con un historial penal que abarca 3 estados. La voz de Frank zumbó en mi oído otra vez. Estamos obteniendo un buen material. Está construyendo un caso de fraude en tiempo real. Después de que Brad dejó el apartamento de Sara, yo conduje a casa para prepararse para la reunión de mañana. Esta sería mi desempeño de toda una vida, interpretando a una viuda vulnerable, ansioso por confiar en su yerno mientras registraba en secreto cada palabra de su propuesta criminal. Esa noche Sara vine a mi casa para nuestra sesión de estrategia final. ¿Cómo se sintió? Yo pregunté. Viéndolo de nuevo. Sara estaba callada por un momento, como hablar con un extraño con la cara de mi esposo. Todo lo que dijo, cada gesto, cada expresión. Y seguía pensando en lo calculado que estaba todo, como me estudió para aprender exactamente cómo manipularme. ¿Eres listo para mañana? Ella asintió. Quiero escucharlo decirlo, mamá. Quiero escucharlo admitir que esto nunca fue sobre amor, que yo era solo una marca, una forma de llegar a tu dinero.
Cariño, sociópatas, no admitas cosas así. Ellos justifican. Ellos racionalizan. Ellos reescriben historia para convertirse en el héroe. Entonces quiero escuchar sus justificaciones. Quiero entender cómo se vuelve alguien ese tipo de monstruo. Sara me miró con ojos que envejecieron años en el último mes. Y luego quiero verlo ir a prisión. Mañana determinaría si éramos brillantes o tontos, si atraparíamos a un depredador o nos convertiríamos en sus próximas víctimas. De cualquier manera, era demasiado tarde para retroceder ahora. Brad llegó a mi casa que lleva flores y usa su sonrisa más encantadora. Si no hubiera sabido lo que sabía, podría haber sido tocado por el gesto. En cambio, me sentí enfermo al verlo realizar el papel del yerno contrito. Margaret, él dijo abrazándome calurosamente. Te debo una disculpa tremenda. No hay necesidad, yo respondió aceptando las flores gentilmente. Entiendo que me encontré como intrusiva, una madre que la protegía, quizás un poco demasiado agresivamente. Estabas haciendo lo que cualquier buena madre haría. Respeto eso, Sara apretó su mano, desempeñando su papel perfectamente. Le dije a Brad lo terrible sentiste causar problemas entre nosotros. Me sentí terrible. Mentí suavemente haciendo un gesto para que se sienten. Solo quiero que mi hija sea feliz. Nosotros pasé 15 minutos en bromas. Sus viajes durante nuestra separación, cuánto había extrañado a Sara, su afán por reconstruir nuestra relación familiar. Serví vino y queso, tocando a la amable anfitriona mientras Frank está grabando equipo capturado cada palabra. Finalmente Brad dirigió la conversación donde todos sabían que se dirigía. Margaret, espero que perdone mi franqueza, pero he estado pensando en su planificación patrimonial situación. Oh, bueno, sí. Como esposo de Sara, siento la responsabilidad de ayudar a asegúrese de su seguridad futura. Y francamente me preocupa algunas vulnerabilidades en su estructura de activos actual. Me incliné hacia adelante con aparente interés. ¿Qué tipo de vulnerabilidades? Puntilla sacó una cartera de cuero. Accesorios para su actuación. Sus tenencias inmobiliarias son sustanciales. Pero están no protegido de posibles desafíos legales, cambios de responsabilidad fiscal o volatilidad del mercado. Una sola demanda a un cambio regulatorio que afecta el desarrollo costero, incluso un desastre natural podría afectar significativamente el valor de la cartera. Su análisis fue en realidad bastante sofisticado. Cualquier otra cosa que Brandon Michaelson fuera, se educó claramente sobre la inversión inmobiliaria. ¿Qué recomendarías? Yo pregunté. Un completo reestructuración. Estableceríamos una sociedad limitada familiar, transferiríamos las propiedades a una empresa protectora entidad e implementar estrategias fiscales sofisticadas que podrían ahorrarle millones en impuestos finales. Sara habló arriba. Eso suena complicado. ¿Mamá perdería el control de sus propiedades? En absoluto, Brad le aseguró. Margaret lo haría seguir siendo el socio gerente con la plena autoridad de toma de decisiones, pero crearíamos protecciones legales que escude los activos de las amenazas futuras. ¿Qué tipo de amenazas? Yo pregunté. Brad, la expresión se hizo seria. Margaret, las mujeres en su posición están atacadas constantemente. Asesores financieros que cobrar tarifas excesivas, parientes lejanos que podrían disputar su voluntad, incluso posibles parejas románticas que podrían manipularte en malas decisiones. La ironía era impresionante. Estaba describiendo su propio comportamiento criminal mientras se presentó como mi protector de él. Eso es aterrador, dije. ¿Cómo sería esta estructura de asociación, protegerme? Al crear barreras legales entre su vulnerabilidad personal y sus activos. Las propiedades serían propiedad de la asociación, administrado de acuerdo con un acuerdo operativo formal que no pudo ser cambiado por manipulación emocional o coerción. ¿Pero quiénes serían mis socios en este acuerdo? Brad sonrió.
Familia, de curso. Sara como su principal heredero, y yo como alguien con la experiencia para ayuda a administrar las inversiones profesionalmente. Ahí estaba. Quería ser mi socio legal en $30 millones Imperio Inmobiliario. ¿Qué porcentaje de asociación tendríamos cada uno de nosotros? Yo pregunté. Bueno, mantendrías la mayoría control, quizás 60%. Sara tendría el 35% como su heredero, y tomaría un pequeño estaca de gestión, tal vez 5%, lo suficiente como para darme autoridad legal para implementar estrategias de protección. El 5% de $30 millones fue de 1.5 millones. Además, como gestión socio, probablemente se arreglaría para pagar tarifas de gestión sustanciales. Esta es una gran decisión, dije pensativamente. Tendría que consultar con mis abogados. Por supuesto, pero Margaret, recomiendo moverse relativamente rápido. Cuanto más espere, más expuesto permanece a posibles amenazas. ¿Qué tipo de línea de tiempo estás pensando? Brad intercambió una mirada con Sara. Honestamente, me gustaría ver el papeleo completado dentro del próximo mes. Tengo algunos contactos en la planificación patrimonial que podría expede el trabajo legal. Apuesto a que lo hizo. Frank había explicado que criminales como Brandon generalmente trabajaban con redes de profesionales corruptos que podrían crear documentos fraudulentos convincentes. Un mes parece rápido, dije. Ella protección vale la pena, insistió Brad. Margaret, todos los días que retrases es un día en que alguien podría apuntarte. Cada día de sus activos siguen siendo vulnerables. Sara habló justo en la señal. Mamá, que Brad es decir tiene sentido. Papá siempre dijo que estabas también confiando en asuntos financieros. Eso fue una mentira. Thomas a menudo elogiaba mis instintos comerciales, pero era exactamente lo que Brad quería escuchar. Tu padre era sabio, dijo Brad solemnemente. Él entendió que la riqueza requiere protección, no solo acumulación. Durante la siguiente hora, Brad describió su visión para reestructurar mi patrimonio. Habló conocedoramente sobre impuestos, estrategias, protección de responsabilidad y diversificación de inversiones. Si él realmente fuera un asesor financiero legítimo, sus sugerencias podrían haber sido valiosas, pero él no era legítimo y su verdadero plan no era proteger mis activos. Fue para robarlos. Cuando la noche terminó, Brad hizo su lanzamiento de cierre. Margaret. Quiero que sepas que veo esto como más que un acuerdo comercial. Lo veo como mi oportunidad para honrar el legado de Thomas protegiendo lo que construyó para garantizar que su arduo trabajo se beneficie no solo a usted sino a Sara y tus futuros nietos. Estoy muy conmovido por ese sentimiento, respondí. Entonces avanzarás con la asociación estructura. Me detuve como si luchara con la decisión. Necesitaré unos días para pensarlo y me gustaría revisar el documentos específicos antes de firmar cualquier cosa. Por supuesto. Pero Margaret, la voz de Brad llevaba solo un toque de urgencia. Por favor, no se retrase demasiado, el tiempo no está de nuestro lado cuando se trata de protección de activos. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar, mirando las flores que Brad había traído. Mañana, Frank entregaría nuestras grabaciones a el FBI. Brandon Michaelson acababa de pasar 3 horas detallando su plan para defraudar a una viuda de $30 millones. Pero algo me estaba molestando. Brad sido demasiado suave, demasiado preparado, casi como si supiera que estaba siendo registrado y quería crear evidencia de legítima planificación financiera en lugar de intención criminal. ¿Qué pasa si no estábamos preparando una trampa para él? ¿Y si estuviera estableciendo una trampa para nosotros? A la mañana siguiente, la llamada telefónica de Frank confirmó mis peores temores. Margaret, tenemos un problema. Corrí las grabaciones más allá de mi contacto del FBI, y le preocupa que las declaraciones de Brad estuvieran demasiado limpias, demasiado legalmente defendibles.
Hablé sobre protección de activos y planificación patrimonial, pero nunca se mencionó explícitamente fraude o robo. Caminé el teléfono de mi cocina presionado hacia mi oído. Entonces, no lo conseguimos. Peor que eso, mi contacto piensa Brad podría haber sabido que estaba siendo grabado. Todo lo que dijo podría interpretarse como financiero legítimo consejo. Mi sangre se enfrió. ¿Cómo lo sabría? Los delincuentes profesionales aprendieron a vigilancia puntual. La forma en que se colocó de Sara durante ciertas conversaciones. Cómo mantuvo su voz modulado. El lenguaje cuidadoso que usó. Todo sugiere conciencia. ¿Qué esto significa para Sara? Las patas de Frank se extendieron demasiado tiempo. Significa que podría estar en peligro real. Si Brad sabe que somos a él. Si se da cuenta de que Sara está trabajando con nosotros, podría acelerar su línea de tiempo. Estaba a punto de responder cuando yo escuché mi puerta de entrada slam. Sara irrumpió en mi cocina, su rostro pálido de terror. Mamá, ella jadeó. Brad se ha ido, su coche no está en mi apartamento. Le faltan ropa y dejó esto. Ella me entregó una nota escrita en Brades escrita a mano ordenada. Sara, sé lo que tú y tu madre están planeando. Deberías haber confiado en mí en lugar de traicionarme, esto no ha terminado, Brad. La voz de Frank crujió por teléfono. ¿Qué está pasando allí? Lo ha descubierto, yo le dijo a Frank. Ha desaparecido de nuevo, pero esta vez está enojado. Empaque una bolsa, Frank ordenado. Ambos ven a mi oficina de inmediato. Si Brandon se siente acorralado, va a reaccionar. Y los depredadores acorralados son el tipo más peligroso. Una hora después, nos sentamos en la oficina de Frank mientras coordinó con agentes federales. El plan había fracasado espectacularmente. En lugar de reunirse evidencia para arrestar a Brad, habíamos revelado nuestra mano y perdimos el elemento sorpresa. El problema, explicó agente Rebecca Martínez de la Unidad de Delitos Financieros del FBI, es que Brandon Michaelson es excepcionalmente bueno en desapareciendo cuando las cosas se calientan. Lo hemos estado persiguiendo durante 3 años, y cada vez que nos acercamos, él desaparece. Pero él nos amenazó, Sara protestó. ¿Eso no cuenta para algo? Una nota vaga sobre esto no ha terminado, no es creíble amenaza bajo la ley. Y en realidad no cometió fraude. Acaba de discutir estrategias de inversión. Sentí el quemadura familiar de injusticia. Una vez más, un hombre que lastimaba a mi familia iba a escapar de las consecuencias. Entonces, ¿lo que pasa ahora? Pregunté. Ahora esperamos, dijo el agente Martínez. Monitorearemos tus finanzas, observe cualquier intento de acceder a sus cuentas o forjar documentos. Pero a menos que haga otro movimiento, él se sale con la suya. Sara terminó amargamente. Esa noche, Sara se quedó en mi casa otra vez. Nos sentamos en mi mazo con vistas al océano, ambos perdidos en el pensamiento. Lo siento, mamá, dijo Sara finalmente. Esta fue mi idea, y ahora está enojado, y no estamos más cerca de detenerlo. No te disculpes. Intentamos hacer ello correcto, pero ahora sabe que somos conscientes de quién es. ¿Qué pasa si viene después de nosotros por venganza? No respondí porque me preguntaba lo mismo. Brandon Michaelson había construido su carrera en apuntar a mujeres vulnerables. ¿Cómo respondería a las mujeres que intentaron atraparlo? Sonó mi teléfono a las 11:47 p.m. número desconocido. Hola. Hola Margaret. La voz de Brad era tranquila, casi agradable. Creo que necesitamos hablar. No me voy a reunir contigo. Brad o Brandon o cualquiera que sea tu nombre real. Su risa era suave, casi aficionada. Oh Margaret, tú contrató a un investigador privado, ¿no? Mujer inteligente. Debería haberte dado más crédito. Sara era frenéticamente haciendo un gesto para que me cuelgue,
pero algo en el tono de Brad me mantuvo en la línea. ¿Qué deseas? Yo quiero explica algo que no entiendes. Algo que tu investigador no te lo dijo porque no conoce toda historia. Sé lo suficiente. ¿Tú? Frank Romano te dijo por qué dejé Phoenix así que de repente hace 2 años. Miré a Sara. Frank había mencionado a Phoenix, pero no las circunstancias específicas de Brady's partida. Estoy escuchando. Había una mujer, Victoria Chen. Viuda rica, solitario, buscando compañía. Hermosa mujer, en realidad. Me recordó un poco de ti. ¿La mataste? Ella pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Matarla? Brad sonaba genuinamente sorprendido. Margaret, nunca he matado a alguien. Eso no es lo que hago. Entonces, ¿qué pasó con tu primera esposa, Carmen? Ella está viva y bien, viviendo en Seattle bajo su apellido de soltera. Nos divorciamos. Ella consiguió la mitad de mis activos y ambos seguimos adelante desordenado pero legalmente. Sentí el suelo cambiando debajo de mis pies. Pero Frank dijo que lo que pensaba que era cierto en función de la información incompleta. Déjame decirte lo que realmente pasó en Phoenix. A pesar de cada instinto que me gritaba para colgar, me encontré escuchando. Victoria y yo tuvimos una relación. Ella me ayudó con algunas inversiones y sí, obtuve acceso a sus cuentas. Pero Margaret, ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Ella era una participante dispuesta. Eso es imposible, ¿verdad? Victoria tenía 73 años, aguda como ataque con un Harvard MBA. ¿Crees que podría haber engañado a alguien así si no quisiera ser engañado? Sara era sacudiendo la cabeza violentamente. Pero algo en la voz de Brad me hizo seguir escuchando. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que las viudas ricas se ponen solas, Margaret. Se cansan de que sus hijos los traten como criaturas frágiles, indefensas. Quieren aventura, emoción, alguien que ve ellos como mujeres vibrantes en lugar de madres envejecidas. Entonces lo has proporcionado. Y proporcionó compañía, romance y sí, emoción financiera. Victoria sabía estaba usando su dinero para inversiones de alto rendimiento. Ella también sabía que podría perderlo. Pero durante 18 meses, ella sintió vivo de nuevo. Y cuando perdió todo, no perdió todo. Ella perdió $2 millones, que representaba alrededor del 15% de su riqueza total. Sus hijos descubrieron nuestra relación, amenazaron con la declarada incompetente y la convenció de presionar los cargos en mi contra. Me hundí en mi silla. Esta no era la historia que Frank tenía, me dijo. ¿Por qué me dices esto? Porque creo que tú y yo podríamos tener más en común de lo que crees. Porque creo que podría estar tan cansado de ser tratado como una mujer anciana indefensa como lo fue Victoria. No estoy indefenso. No, usted no es. Contrataste un PI, estableciste la vigilancia, registró nuestras conversaciones. Ese no es el comportamiento de una mujer indefensa. Ese es el comportamiento de alguien que toma el control de su propia vida. Brad, ¿qué quieres de mi parte? Y quiero hacerte una oferta. Una verdadera, no las tonterías que estaba actuando para el beneficio de su hija ayer. Sara me estaba haciendo un gesto frenéticamente para que me cuelgara. Pero no pude. Aún no. ¿Qué tipo de oferta? Asociación. Asociación Real, tiene 30 millones en activos que actualmente están generando rendimientos mínimos. Tengo experiencia en inversiones de alto rendimiento y mercados internacionales. Podríamos duplicar su riqueza en 2 años. O podría perderlo todo. Tú podrías. Pero Margaret, ¿cuál es la alternativa? Sentado en sus propiedades hasta que muera, dejándolos a una hija que ella planificando cómo gastar su herencia. La precisión de esa observación picado.
Sara había mencionado varias veces cómo había usado el dinero de la propiedad para viajar, para pagar sus préstamos estudiantiles para comprar una casa más grande. Y necesito pensar en esto. Por supuesto lo haces, pero piensa en esto también. Tu hija estableció un esquema elaborado para atraparme. Ella llevaba un alambre, mentirme en mi cara, traicionó lo más íntimo relación en su vida. ¿Qué te dice eso sobre su personaje? Miré a Sara, me miraba con alarma de crecimiento. Ella me estaba protegiendo. ¿Era ella? ¿O la estaba protegiendo Verencia? Margaret, si murió mañana, ¿qué más se beneficia de mi ausencia? La línea se fue muerta. Sara agarró mi brazo. Mamá, por favor dime, no crees nada de lo que dijo. Ya no sé qué creer. Te está manipulando. Esto es exactamente lo que lo hace. Él planta semillas de duda, te hace cuestionar a las personas que realmente se preocupan por ti. Pero mientras miraba a mi hija, me pregunté cuándo exactamente comenzó a preocuparse más por mi dinero que mi felicidad. Agente Martínez llegó a los 30 minutos de mi llamada, pero sus noticias no fueron alentadoras. Trazamos la llamada a un teléfono prepago, eso ya ha sido abandonado. Brandon está cubriendo sus huellas. Bueno, ¿qué hay de lo que dijo? Yo pregunté. ¿Sobre Victoria Chen? ¿Sobre no matar a nadie? Martínez intercambió una mirada con Frank Romeo. Hemos estado investigando esos reclamos. Es complicado. ¿Complicado cómo? Frank habló a regañadientes. Algunos de lo que te dijo parece ser cierto. Victoria Chen está viva. Inicialmente defendió a Brad cuando los cargos fueron archivados. Sus hijos la presionaron para que presione los cargos. Sentí que la mano de Sara agarra la mía más apretada, pero el agente Martínez continuó, eso no lo hace inocente. El abuso financiero de ancianos a menudo implica una manipulación tan sofisticada que las víctimas defienden a sus abusadores. Victoria Chen perdió $2 millones por autoinversiones especulativas que Brad controló. Ella era un MBA de Harvard, señalé. Seguramente ella entendió el riesgos. También era una solitaria mujer de 73 años que recientemente había perdido a su esposo, Martínez respondió con firmeza. Los depredadores se dirigen a la vulnerabilidad emocional, no solo activos financieros. Sara finalmente habló. Mamá, él está en tu cabeza. Eso es lo que lo hace. Te hace dudar de la realidad. Dudo que las personas intenten protegerte, no dudo de la realidad. Sabí luego inmediatamente me sentí mal por mi tono, solo estoy tratando de entender lo que realmente está sucediendo aquí. Mi teléfono sonó de nuevo. Mismo número desconocido. No conteste, Sara, suplicó. Pero ya estaba presionando aceptar. Hola, Brad. Margaret, quiero que busques la dirección que estoy a punto de darte. 1247 Ocean View Drive, Carmel. No solo busque, conduce allí esta noche. ¿Por qué haría eso? Porque es una de tus propiedades. ¿Y por qué Victoria Chen es allí esperando contarte su lado de la historia? La línea se fue muerta. El agente Martínez ya estaba en su radio pidiendo que las unidades de respaldo se envíen a Carmel. Frank estaba levantando registros de propiedades en su computadora. Es legítimo, confirmó Frank. 1247 Ocean View Drive es uno de Thomas S. propiedades, actualmente vacantes, listadas como alquiler de vacaciones. Esto es obviamente un trap, dijo Sara. Te está atrayendo a un lugar aislado. Tal vez estuve de acuerdo. O tal vez está diciendo la verdad sobre Victoria Chen. Mamá, incluso si está allí, incluso si está viva, eso no significa que Brad no sea peligroso. El agente Martínez terminó su llamada de radio. Bien tener unidades colocadas alrededor de la propiedad en 40 minutos. Si insiste en ir, proporcionaremos escolta y vigilancia.
Me voy, decidí. Entonces voy contigo, dijo Sara inmediatamente. No, mi voz era más firme de lo que pretendía. Sara, si esto es peligroso, no te pondré en riesgo. Y si no es peligroso, si Victoria Chen realmente está allí con información que cambia todo, entonces necesito escucharlo sin su inversión emocional en el resultado. Mi inversión emocional. Mamá, estoy tratando de protegerte. Sé lo eres, pero también estás protegiendo tu herencia, y necesito entender dónde termina uno y el otro comienza. El dolor en los ojos de Sara era como un golpe físico. Pero no lo recuperé porque en algún lugar de las últimas 24 horas, yo comenzó a preguntarse si Brad podría tener razón sobre las motivaciones de mi hija. El viaje a Carmel tomó 90 minutos con el agente Martínez en el asiento del pasajero y los vehículos de vigilancia del FBI mantienen distancias discretas detrás de nosotros. Ella propiedad era una hermosa casa de 3 dormitorios encaramada en un acantilado con vistas al Pacífico, con un valor aproximado de $4 millones. El auto de alquiler de Brad estaba en el camino de entrada. Un segundo auto que no reconocí se sentó a su lado. Margaret. Brad emergió del casa mientras nos levantamos, sus manos visibles y vacías. Gracias por venir. El agente Martínez tenía su arma lista pero no estirado. Señor Michei, necesito que te quedes donde estás. Por supuesto. La voz de Brad estaba tranquilo, respetuoso. Agente, hay alguien dentro de que ha estado esperando conocer a la señora Sullivan. Con tu permiso, me gustaría invitarla. No está sucediendo. Entonces tal vez la dama podría salir. Un momento después, una mujer elegante con cabello plateado salió de la casa. Ella estaba impecablemente vestida, se llevó con confianza, y no se parecía en nada a una víctima. Debe ser Margaret, dijo extendiendo su mano. Soy Victoria Chen y creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy honesta sobre Brandon Michaelson. Victoria Chen no fue lo que esperaba. A los 75 años, ella era vibrante, articulada y claramente al mando de sus facultades. Ella habló con el agente Martínez con la confianza de alguien acostumbrado a tratar con la autoridad figuras. Agente, entiendo sus preocupaciones, pero estoy aquí voluntariamente. Señor, Michaelson me contactó porque sintió que la señora Sullivan merecía escuchar la verdad completa sobre nuestra relación. Nos sentamos en la sala de estar de la casa, mientras que los agentes del FBI se colocaban estratégicamente en torno a la propiedad. Victoria Chen contó su historia con precisión comercial. Conocí a Brandon hace 2 años en una recaudación de fondos de caridad en Phoenix. Recientemente fui viudo, solitario y francamente aburrido con las limitaciones. Todos esperaban que aceptara. Mis hijos querían que vendiera mi casa, me mudara a una comunidad de jubilación, gaste mis días tocando el puente y viendo televisión. ¿Cómo se desarrolló su relación con Brad? Yo pregunté. Despacio, con cuidado. Era encantador, sí, pero también era inteligente y conocedor de las inversiones. Cuando sugirió algunas estrategias de inversión alternativas, estaba intrigado. ¿Sabías que estaba usando tu dinero para inversiones de alto riesgo, Margaret? Tengo un Harvard MBA y 40 años de experiencia comercial. Por supuesto, lo sabía. También sabía que podría perder dinero, pero estaba tomando mis propias decisiones sobre mis propios activos. El agente Martínez se inclinó hacia adelante. Señorita Chen, perdiste $2 millones, invertí $2 millones en oportunidades de alto riesgo y altas, victoria corregida. Algunas de esas inversiones fallido. Otros tuvieron éxito espectacularmente. ¿Qué quieres decir? Yo pregunté. Victoria sonrió. Lo que quiero decir es que si bien perdí 2 millones en algunas inversiones, gané 3,2 millones en otros. Mi general la cartera aumentó en $1,20 millones durante mi relación con Brandon. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero los cargos, el agente Martínez comenzó, fueron archivados bajo la presión de mis hijos,
que estaban horrorizados de que su madre anciana estaba tomando riesgos financieros sin su permiso. Me convencieron de que Brandon me había manipulado, que era víctima de abuso de ancianos. Y ahora he tenido 2 años para reflexionar sobre lo que realmente sucedió. Y me he dado cuenta de que la gente más manipuladora de la vida no era el hombre que me trataba como un adulto competente, sino los niños que no podían aceptar que su madre era capaz de tomar sus propias decisiones. Sentí que el mundo cambiaba debajo de mis pies nuevamente. Victoria, ¿estás diciendo Brad nunca te defraudó? Estoy diciendo que Brandon me ofreció asociación en oportunidades de inversión que elegí aceptar. Gané más dinero del que perdí, pero lo más importante, me sentí vivo y en control de mi propia vida por primera vez desde que mi esposo murió. Brad habló por primera vez desde que entramos la casa. Margaret, quiero ser completamente honesto contigo. No soy un asesor financiero tradicional. No trabajar para bancos o empresas de inversión. Trabajo de forma independiente a menudo con clientes que desean alternativas al conservador, carteras de bajo rendimiento. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que todo lo que tu investigador te contó sobre mi criminal, la historia es técnicamente precisa. He sido investigado por delitos financieros, he sido acusado de abuso de ancianos, pero nunca he sido condenado por nada porque nunca he cometido en realidad fraude. El agente Martínez estaba tomando notas furiosamente. Señor Michael Elson, ¿eres, reclamando que todas sus relaciones anteriores fueron asociaciones comerciales consensuales? Estoy afirmando que las mujeres mayores a menudo son mucho más sofisticadas y capaces de lo que sus familias les dan crédito. Soy afirmando que algunas personas están dispuestas a correr riesgos por la posibilidad de rendimientos significativos, tanto financieros como personal. Victoria asintió. Margaret, déjame preguntarte algo. ¿Cómo está tú? ¿La familia lo trató desde que su esposo murió? ¿Te han consultado sobre las decisiones importantes? ¿Te han asumido, necesitaba protección del mundo? ¿Te han hecho sentir que tu valor principal es la herencia que dejarás detrás? Las preguntas golpearon como golpes físicos porque eran muy precisas. La hija me ama, dije, pero mi voz carecía de convicción. Estoy seguro de que ella lo hace, pero el amor y el respeto no son lo mismo. Respeta su juicio, su autonomía, su derecho a correr riesgos con tu propia vida y dinero. Pensé en la reacción de Sarah a Brad, su suposición inmediata de que necesitaba protección. Pensé en la forma en que había discutido mis propiedades como su herencia. Pensé en lo rápido ella acordó establecer la vigilancia sin considerar que podría ser capaz de manejar la situación, mí mismo. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Le pregunté a Brad. Una asociación genuina. Usted proporciona capital. Y brindar experiencia y acceso a las oportunidades que sus asesores tradicionales nunca recomendarían. Dividimos ganancias según una fórmula predeterminada. Mantiene el control de su residencia principal y suficientes activos líquidos para asegurar su seguridad y la relación personal. Brad miró a Victoria, quien sonrió alentadoramente. Margaret, no te mentiré. Te encuentro atractivo e interesante. Pero el romance no es parte del acuerdo comercial. Si algo personal se desarrolla entre nosotros, se desarrolla naturalmente sin presión financiera. Miré al agente Martínez. ¿Es esto legal? Ella cerró su cuaderno de mala gana. Si ambas partes son adultos competentes que entran en un acuerdo comercial voluntario con la divulgación total de riesgos, entonces sí, es legal. A pesar de que el FBI ha sido investigándolo, investigamos a muchas personas que nunca cobramos. La investigación no implica culpa. Victoria se puso de pie. Margaret, volveré a Phoenix mañana, pero quiero que tengas mi información de contacto. Si decides trabajar con Brandon, estaría encantado de servir como referencia o simplemente como alguien que entienda lo que es ser tratado como incapaz por personas que afirman amarte. Mientras nos preparamos para irnos,
Brad me entregó una tarjeta de presentación con solo un número de teléfono. Piénselo, Margaret, pero no pienses demasiado. Oportunidades como esta no esperen a la familia aprobación. El viaje de regreso a Monterey estaba en silencio. El agente Martínez parecía perdido en pensé, y estaba procesando todo lo que había escuchado. Finalmente. Ella habló. Señora Sullivan, tengo que preguntar. ¿Eres, en serio, considerando esto? No lo sé, respondí honestamente. Pero definitivamente estoy considerando la posibilidad que todos los demás han estado tomando decisiones por mí en lugar de conmigo. Sara estaba esperando en mi camino de entrada cuando regresó, su rostro apretado de ansiedad e ira. ¿Cómo pudiste ir allí sin mí? Ella exigió antes de que yo fuera. Salió del auto. ¿Cómo podrías ponerte en peligro así? No estaba en peligro. Te reuniste con un criminal en una ubicación aislada. Mamá, ¿qué estabas pensando? El agente Martínez intervino. Señorita Sullivan, tu madre estaba bajo el FBI protección todo el tiempo. Y tengo que decirle que la reunión planteó algunas preguntas interesantes sobre el SR, el estado criminal real de Michael Elson. ¿Qué quieres decir? Le expliqué sobre Victoria Chen, sobre su voluntaria participación en inversiones de alto rendimiento, sobre sus ganancias financieras en lugar de pérdidas. Expresión de Sara se volvió cada vez más incrédulo. Mamá, ¿no estás creyendo seriamente esto? Soy cuestionando seriamente lo que creo sobre muchas cosas. Te están manipulando. No puedes ver eso. Todo esto con Victoria Chen es probablemente una configuración elaborada. Sara. El agente Martínez verificó a Victoria's identidad. Ella habló con el departamento de policía de Phoenix. Todo lo que Victoria nos contó. Sara se volvió hacia agente Martínez desesperadamente. No puedes dejar que haga esto. No puedes dejar que este criminal apunte a mi madre. Extrañar Sullivan, no puedo evitar que los adultos competentes tomen sus propias decisiones financieras, incluso si creo que las decisiones son imprudentes. Ella no es competente. Ella está afligida. Ella está sola, ella está siendo manipulada. Las palabras colgaban en el aire como una presencia física. Sara se dio cuenta de lo que había dicho y aplaudió su mano sobre su boca, pero era demasiado tarde. ¿No soy competente?, pregunté en voz baja. Mamá, no quise decir que sí, lo hiciste. Y eso es exactamente lo que los hijos de Victoria Chen dijeron sobre ella. Eso es exactamente lo que Brad me advirtió que des si no hice lo que querías. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Mamá, por favor. Estoy tratando de protegerte. No, Sara. Estás tratando de controlarme. Hay una diferencia. Entré en mi casa, dejando a Sara de pie en la entrada de coches. En el interior, me serví una gran copa de vino y me senté en mi terraza, mirando la puesta de sol sobre el océano. El teléfono zumbó con un mensaje de texto de Brad. Mañana volaré a Hong Kong para una reunión de inversión. Si estás interesado al unirme a mí como socio, avíseme a medianoche. De lo contrario, asumiré que has decidido jugar a lo seguro. Hong Kong, el otro lado del mundo, otro lado de la vigilancia del FBI y interferencia familiar. A las 11:47 de la noche, 13 minutos antes de la fecha límite de Brad, hice mi decisión. Le devolví un mensaje de texto: estaré listo por la mañana. Luego llamé a mi abogado y arreglé un poder de documento de abogados que permitiría a Sara manejar mis asuntos si algo me sucediera. No porque pensé algo sucedería, pero porque finalmente entendí la diferencia entre precaución razonable y miedo paralizante. A las 6 de la mañana, un sedán negro me recogió. Brad estaba en el asiento del pasajero que se ve elegante en un traje a medida. ¿Estás seguro de esto, Margaret? Estoy seguro de tomar control de mi propia vida, respondí. Todo lo demás lo descubriremos a medida que avanzamos.
Mientras conducíamos al aeropuerto, yo pensé en Sara, probablemente despertando para descubrir que me había ido. Pensé en el agente Martínez, quien lo haría estar frustrado pero en última instancia aceptando. Pensé en mi vida cómoda, predecible y segura que había sido sofocándome lentamente. Y pensé en la pregunta de Victoria Chen. ¿La gente que afirmó amarme en realidad respétame? La respuesta, me di cuenta, era no. Pero tal vez eso estaba a punto de cambiar. 3 meses después, regresé de Asia con una cartera por valor de $42 millones y un bronceado profundo de nuestro fin de semana en Tailandia. Sara me conoció en el aeropuerto, su rostro una mezcla de alivio y reproche. ¿Te había pasado algo aterrorizado?, dijo abrazándome con fuerza. Me sucedió algo, respondí. Y recordaba quién solía ser antes de que todos decidieran que era demasiado viejo y frágil para vivir mi propia vida. Brad y yo no fueron socios románticos. Fuimos socios comerciales que descubrieron que hicimos un excelente equipo. Tenía la experiencia y conexiones. Tenía el capital y el juicio comercial. Juntos habíamos creado algo que ninguno de nosotros podría haber logrado solo. Todavía no confío en él, dijo Sara mientras conducíamos a casa. No tienes que confiar en él, yo respondió. Solo tienes que confiar en mí. Y por primera vez en años, confié en mí mismo por completo. Había tomado el mayor riesgo de mi vida y gané. No solo financieramente, sino personalmente. Identificación, gané mi derecho a tomar mis propias decisiones, mis propios errores y mis propios éxitos. A los 68 años, finalmente aprendí la lección más importante de todas. La única persona que necesita aprobar tu vida eres tú. Gracias por escuchar. No olvides de suscribirse y no dude en compartir su historia en los comentarios. Tu voz importa.